buenas noches. Vamos a comenzar el acto más importante que tiene el Club de la Constitución. Y nos va a honrar con su presencia, porque la primera parte será la conferencia del coronel don Javier Ruiz Arévalo. Y en segundo lugar, digo para que tengan paciencia, lo que procede es lo más bonito de este club, que es la lectura por los presentes de artículos de la Constitución que quieran ellos leer, para lo cual disponemos de un facsímil de la Constitución, fiel copia del original, que nos regaló la entonces presidenta de las Cortes, que era doña Ana Pastor, que también vino a Granada y nos honró con su presencia. Por tanto, el conferenciante, el ilustrísimo señor don Javier María Ruiz Arévalo, coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra, es doctor en Derecho, algún defecto tenías que tener, ¿no? Secretario de Relaciones con las Universidades del Madoz. No es grato, primero, agradecer al director del Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago la hospitalidad que nos presta y el magnífico escenario que estáis viendo. Nos honra con su presencia el general de división don Fernando Morón García, el coronel don Francisco Escribano, el coronel don Ramón Molina y don Rafael López Cantal, que es el presidente de la Academia, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Bienvenidos a los socios del Club de la Constitución y bienvenidos a las personas que nos acompañan para celebrar este acto. Sin más preámbulos, dejo la palabra a mi compañero Antonio Romero para que haga la semblanza del personaje. Muchas gracias, presidente. Buenas noches, queridas autoridades civiles, militares, compañeros del Club de la Constitución, señores y señores. Para mí hoy es un agradable honor de presentar a nuestro conferenciante, que además es un conferenciante de lujo y amigo. Don Javier María Ruiz Arévalo es coronel, como ha apuntado antes el presidente, coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra, es doctor en Derecho y especialista en Logística a través de cursos nacionales de la OTAN e Israel, y así como en Cooperación Cívico-Militar a través de cursos nacionales y de la OTAN. Es natural de Lesaca, en Navarra, una bonita tierra en la cual pues yo he visitado y me he sentido muy a gusto. Actualmente es secretario de Relaciones de la Universidad, del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de la Tierra, Madoz, y codirector de Centro Mixto de la Universidad de Granada, Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército Semí-UGR Madoz, que hoy he tenido el gusto de asistir a una presentación que han realizado de sus 25 aniversarios de actividades que llevan relacionadas con la universidad y que además para nosotros, para los granadinos, son dos pilares muy importantes, tanto el Madoz como la universidad. Cerca de 20 años de experiencia en logística, tanto en cuarteles generales, nacionales como multinacionales, la mayor parte de este tiempo desarrollando cometidos relacionados con el sostenimiento de operaciones expedicionarias. Ha estado 3 años trabajando en cooperación cívico-militar en entornos multinacionales y multiculturales. Como coronel ha sido jefe del Centro de Apoyo Logístico a las Operaciones del Ejército. Ha desplegado en 4 ocasiones en misiones internacionales, Bosnia, Kuwait, Kabul en 2 ocasiones, y desempeñando cometidos en el área de logística y la cooperación cívico-militar. Desde su primer despliegue en Afganistán en 2006, se ha especializado en el estudio de este país y del conflicto que vive desde hace décadas. El objeto de su estudio se ha centrado en la relevancia del establecimiento del Estado de Derecho en la construcción de la paz, la coordinación de la intervención nacional y la situación de las mujeres. Es autor de varios libros y numerosas publicaciones en este campo,
al que ha dedicado su tesis doctoral realizada en la Universidad de Granada y publicada bajo el título Estado de Derecho y Construcción de la Paz, el Estado afgano, publicado en la editorial Thomson Reuters de Granada en 2023. También ha publicado en el mismo año el libro Afgana, a través de la editorial de la Universidad de Granada, en el que analiza desde una perspectiva histórica y cultural la situación de las mujeres de Afganistán. Se puede consultar los numerosos artículos que tiene publicados en revistas, tanto en cooperación como individualmente, así como los libros que tiene publicados a través de la página web de Dialnet Unirrioja. Es profesor del Máster Oficial en Pensamiento Estratégico y Seguridad Global de la Universidad de Granada, en el que imparte, entre otras asignaturas, el corazón de Asia, un tema bastante interesante y profundo. Desde 2019 es codirector del curso de asesor de género en operaciones, organizado conjuntamente por la Universidad de Granada y el Ministerio de Defensa. Y me van a permitir, porque quiero ser breve, porque hemos venido principalmente a escucharlo a él y que nos ilustre sobre los temas que están pasando y que ha pasado y que ha sufrido en primera persona en Afganistán, dos apuntes sobre el libro, uno sobre el libro de Estado de Derecho y Construcción de la Paz, el caso Afgano, y que este libro ha sido fruto de una intensa investigación doctoral que le sirvió para obtener su título. Como apunta el general de división don Miguel de Vallenilla y García de Gamarra en el prólogo de este libro, y leo literalmente para no añadir nada que no sea del propio general que realizó el prólogo, el autor defiende que la causa del relativo fracaso del proceso de construcción del Estado afgano no ha sido el intento arrogante y poco realista de construir un Estado de derecho, sino consecuencia de sesiones realizadas por pragmatismo en principios políticos y morales que han deslegitimado el proceso ante la población. También apunta el general Vallenilla en su prólogo que el coronel Ruiz Arévalo ha abordado su examen sobre la intervención internacional en Afganistán desde el marco teórico de un problema perverso inserto en un sistema adaptativo complejo. Esto le ha obligado a una investigación multidisciplinar que pone en valor su enorme erudición, no soy solamente el único que lo dice, pues ha realizado análisis desde ámbitos de los estudios jurídicos, políticos, administrativos, históricos, militares, antropológicos y de género. Este último tan importante y realista en el caso afgano. A ello es de añadir que es un texto magníficamente escrito, lo que le facilita adentrarse en una investigación tan compleja como la abordada. Y para terminar, un segundo apunte sobre el último libro publicado de Afgana en este año 2023, en el que indica que don Javier Ruiz Arévalo se ha especializado en el estudio de Afganistán y del conflicto que vive desde hace décadas. El autor traza un fascinante recorrido por temas tan relevantes como desconocidos, tales como la mujer en la tradición afgana, la afgana a través de la historia, las prácticas lesivas para las mujeres o su estrategia de supervivencia. Este libro proporciona una dimensión humana de una realidad sin duda dramática, pero con la que se ha querido rendir homenaje a estas mujeres trascendiendo la tradicional oscuridad que la envuelve y con la que la representa, con la esperanza de que llegará el día en que las afganas por fin podrán vivir la vida que se merecen. Como apunta el general Vallenilla, Javier es un erudito sobre Afganistán, no solamente por su inmensos conocimientos, sino por la labor que ha llevado en 2 veces y que ha desarrollado en la capital, en Kabul. La conferencia que hoy va a impartir la ha denominado con un título atractivo y sugerente, que es Afganistán, los porqués de un conflicto interminable. Con ustedes, el coronel Javier Ruiz. Muchas gracias, Javier. Pues muchas gracias, Antonio, por el cariño que demuestran tus palabras, más que otra cosa. Señor presidente, en general, queridos compañeros, amigos, señoras y señores, pues no puedo más que agradecer a esta institución que me dé la oportunidad de hablar sobre un tema sobre el que me apasiona hablar, lo cual no me supone ningún sacrificio, al revés, estar hoy aquí.
Dice la Real Academia de la Lengua Española que temerario significa excesivamente imprudente arrostrando peligros. Y eso es lo que define, diría yo, la invitación que me hizo en su momento Antonio, cuando me dijo que hablara sobre Afganistán y no me acotó ni el tiempo ni la temática. Lo más peligroso que puede pasar es que esté aquí 3 horas hablando de Afganistán y acabe solo en la sala. Bueno, también la Real Academia de la Lengua define como misericordioso el que tiene misericordia, que es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda, que es lo que voy a hacer yo. Voy a intentar ser breve, no quiero extenderme demasiado en mis palabras y quiero además acotar la temática a una parte de la historia del largo conflicto que vive Afganistán, y cuando digo largo estoy hablando de más de 2 siglos, que de eso es de lo que voy a hablar. No quiero ceñirme a los temas más habitualmente tratados, que son el conflicto que se ha vivido en los últimos 20 años, o la invasión soviética, los talibanes, que son temas bastante manidos. Hablaré de ellos, por supuesto, pero quiero enmarcarlo en un proceso más largo, en todo el proceso de construcción del Estado afgano, desde sus orígenes hasta el día de hoy. Es decir, quiero de alguna manera tratar la historia del Estado afgano, porque de esa manera yo creo que se puede entender, o es la única manera por la que se puede entender las cosas que están sucediendo hoy en día. Y también nos van a permitir romper algunos mitos. También hablaré, por supuesto, de lo que ha ocurrido entre 2001 y 2021, pero me voy a centrar más que en contar lo que se hizo durante esos 20 años, en lo que yo considero que son las causas profundas del fracaso que supuso aquel proceso que desde tantos puntos de vista fue tan alentador y al final tan decepcionante. Antes de empezar, a mí me gustaría hacer una pregunta y hacer un par de reflexiones. La pregunta es la siguiente. Vamos a imaginarnos un país muy montañoso, un país en el que las comunicaciones entre distintas partes del país son dificilísimas, si no incluso imposibles en determinadas épocas del año, un país en el que la población se encuentra dividida en grupos étnicos o lingüísticos, como queramos llamarlos, que están más relacionados con los países vecinos que con sus propios compatriotas, un país en el que la población está dividida en 2 sectas religiosas que se han enfrentado durante siglos, un país rodeado de potencias mucho más poderosas, que lógicamente siempre han tenido ambiciones sobre su territorio. Pregunto yo, ¿ese país es viable? No, hablo de Suiza. Lo que quiero decir con esto es que tenemos tendencia a dejarnos llevar por frases manidas, argumentos que a fuerza de repetirlos parece que son ciertos y no por ser muy repetidos son ciertos. Yo no sé si Afganistán es un Estado viable o no, tengo mi propia opinión, pero creo que es necesario hacer un análisis sobre su historia y su realidad antes de, basándonos en 4 frases, considerar directamente que es un Estado inviable. También quería hacer una reflexión. ¿Qué sabemos de Afganistán? El español medio. Bueno, pues puede tener una idea de que en su tiempo perteneció al Imperio Persa, que Alejandro Magno conquistó lo que hoy es Afganistán, que hoy sabemos que durante 300 años perduró la influencia macedonia en aquel territorio. Ya más recientemente, pues posiblemente nos suene que en lo que se denominaba el Gran Juego, Afganistán era el colchón entre el Imperio ruso y el Imperio británico, que se peleaban por el control de este territorio para evitar que cayera en manos del otro. Podemos tener una idea del papel que jugó en la Guerra Fría, cómo ese papel le acabó cayendo en la órbita soviética, lo cual provocó una guerra civil, cómo la presencia de Osama Bin Laden y Al-Qaeda pues provocó los atentados de las Torres Gemelas, etcétera, provocaron una intervención de Estados Unidos. Eso es lo que sabemos en general de Afganistán. Y yo, cuando veo este tipo de resúmenes históricos de Afganistán, me llama la atención en el sentido de que hablamos de la historia de Afganistán y Afganistán es siempre un actor secundario. No hablamos de qué era Afganistán, cómo se desarrollará Afganistán, no, hablamos de qué hacían los persas en Afganistán, qué hacían los británicos y los rusos en Afganistán, qué hacían los soviéticos. Nos falta muchas veces hablar de Afganistán y poner a Afganistán en primera persona. Yo lo quiero hacer. Yo intento, cuando hablo de Afganistán, no hablar de lo que otros hacen en Afganistán, sino de lo que es Afganistán, evidentemente con intervenciones, influencias, etcétera, del entorno. Y luego hay otro mito que a mí me gusta también, por lo menos poner en entredicho. Gusta mucho decir eso de que los afganos nunca han sido conquistados. Es un territorio que nunca ha sido conquistado, se le suele llamar la tumba de los imperios, y eso hace pensar que son un pueblo indómito, imposible de conquistar. Bueno, desde una visión anglocéntrica puede ser cierto,
Los británicos parece que cuando ellos no consiguen conquistar algo, lo consideran inconquistable. Pero los afganos han sido conquistados muchas veces a lo largo de la historia. Por los persas, por los macedonios, por sucesivas oleadas de pueblos de las estepas. Con lo cual ese mito, que puede tener ciertos visos de realidad si nos ceñimos a los últimos siglos, digamos, a la época en la que los británicos intentaron dominarlo, los soviéticos, pero bueno, esa leyenda del pueblo indómito que nunca ha podido ser conquistado, pues es radicalmente falsa. De hecho, yo creo que hay una cosa que quizá llame la atención cuando se habla de Afganistán, porque es un tema del que se habla poco, y en las fechas en las que estamos puede ser relevante, y en el lugar en el que estamos. Afganistán ha tenido 8 constituciones. La primera la tuvo en el año 1923, una constitución inspirada en la turca, una constitución relativamente moderna para su época, una constitución concedida por el rey, que otorgaba al rey muchos poderes, pero una constitución relativamente moderna, igual que lo fue la de 1931, que seguía en la misma línea, y mucho más lo fue la de 1964. Una constitución que para la época se podría considerar perfectamente homologable con las constituciones que en aquellas épocas se estaban aprobando en los países más avanzados del mundo. Hay constituciones posteriores, la de Daoud, que no llegó a implementarse por el golpe de Estado comunista. Los comunistas aprobaron 3 constituciones, lo cual ya da a entender que no llegaron a atinar con el punto adecuado para tratar con los afganos. Y la de 2004, que muchas veces se nos vende como la primera constitución afgana, como una imposición occidental. No, la constitución de 2004, que es una más de la serie histórica de las constituciones afganas. Además, una constitución absolutamente enraizada en la Constitución de 1964, por lo cual de ninguna manera se puede considerar una constitución ajena a la historia y al pensamiento político afgano. Bueno, lo primero que habría que preguntar, si vamos a hablar de la historia del Estado afgano, ¿cuándo nace y cómo nace el Estado afgano? Bueno, el mito fundacional de Afganistán se produce en 1747 en Kandahar, cuando un grupo de líderes tribales deciden elegir entre ellos a Ahmad Shah como rey de los afganos. Y así le denominan, rey de los afganos. Llamo la atención sobre un hecho no muy usual en aquellos territorios. Afganistán no nace como consecuencia de una decisión de potencias coloniales. Afganistán nunca ha sido colonia de nadie. Nace por una decisión propia de estos líderes tribales afganos que deciden, de alguna manera, estructurarse en una entidad política más grande. Y el territorio afgano, desde entonces hasta nuestros días, no ha cambiado demasiado. O sea, lo que entonces se definió como la tierra de los afganos, Afganistán, es básicamente, con unos pedazos que le quitaron los británicos para redondear un poco su imperio, quitando eso, básicamente el Afganistán que se creó entonces es muy similar al Afganistán que conocemos hoy en día. Y también yo llamaría la atención sobre otro dato. Los descendientes de Ahmad Shah reinaron en Afganistán hasta 1973. Hubo una continuidad. Yo con esto pretendo ir rompiendo ciertos mitos que yo creo que tienen un origen espurio. ¿Por qué se nos ha hecho creer siempre en todos los libros de historia el mensaje más repetido es que Afganistán nunca ha sido un Estado, que ha sido una confederación de tribus en la que el rey era como un líder tribal más, que podía tener un poco más de poder, pero al que nadie obedecía? Esta leyenda, porque es una leyenda, tiene un origen claro. Son los británicos los que, por interés propio, difunden esta leyenda, porque les permite a ellos negar cualquier viso de soberanía a los afganos. Negándole al rey de Afganistán, al Estado afgano, cualquier legitimidad, porque no es más que un líder tribal entre un montón de líderes tribales que le obedecen o no, eso les permite ejercer una especie de soberanía o de control sobre su política exterior, y les permite, cuando les viene bien, robarles porciones de su territorio, porque no se lo están robando a un Estado que ellos consideren como legítimo. Un repaso más detenido sobre la historia de Afganistán yo creo que desmonta completamente esta teoría, y yo creo que lo que vamos a hablar esta tarde lo va a venir a demostrar. Evidentemente, el nacimiento del Estado afgano no es un proceso que se produce en 10 minutos. En 1747 los líderes tribales deciden designar a uno de ellos como su rey, pero realmente las cosas no cambian prácticamente nada, por lo menos en el corto plazo. Realmente, desde ese momento, casi hasta nuestros días, yo diría que toda la historia de Afganistán es una lucha constante entre el Estado afgano, hasta 1973 los reyes afganos, y las tribus y los clérigos, que son los que realmente detentaban el poder. Cuando Ahmad Shah es nombrado rey,
realmente el poder en Afganistán lo detentan las tribus, que son las responsables de la seguridad, de la defensa, porque son quienes tienen fuerzas armadas a sus órdenes, y son los que gobiernan los asuntos cotidianos, digamos, de la población. Y luego, por otra parte, están los clérigos, que son los que se hacen cargo de la justicia y de la educación, de acuerdo perfectamente con lo que marca el Corán. Bueno, pues desde 1747 hasta nuestros días, lo que podemos ver en Afganistán es una lucha constante por del Estado por ir restándoles poder a clérigos y líderes tribales para ir creando un Estado efectivo. ¿Qué herramientas usa para eso? Bueno, hay momentos en los que usa la fuerza, pero normalmente lo que va a utilizar lo que va a intentar es, y es una cosa que se va repitiendo continuamente a lo largo de la historia de Afganistán, es convertir a los clérigos en funcionarios. Ese es el arma fundamental que van a utilizar los reyes para intentar poner bajo control a esa parte de la población que tiene un poder tan grande. Intentar convertirlos en funcionarios y de esta parte poder controlar el mensaje que transmiten y poderlos someter a su obediencia. Y en el caso de los líderes tribales, la herramienta fundamental que van a utilizar es el derecho. Lo veremos, que lo que van a intentar es crear un código legal que sea válido para todo el país y que de esta manera someta a las tribus al poder del Estado, al poder del rey. Este proceso tiene sus fases y sus altibajos, pero yo creo que hasta 1973, que veremos que es un momento que marca un hito, un antes y un después en la historia de Afganistán, hasta 1973 podemos decir que es un proceso constante en el que el Estado continuamente va ganando terreno a las tribus y a los clérigos. En los 100 años primeros, por así decirlo, no hay prácticamente, o no se aprecian, por lo que la historia nos dice, cambios sustanciales. Es cierto que los líderes tribales siguen conservando todo su poder, que los clérigos siguen siendo amos y señores en lo que respecta a la justicia y a la educación, pero llega un momento, a partir de 1830, en la que las cosas cambian. Dost Mohammed es uno de los primeros reyes afganos con sentido de Estado. Y ya empieza a dar pasos en la línea que estaba comentando. Fundamentalmente se da cuenta que lo primero que necesita es un código legal único que someta a toda la población al poder del Estado. Y empieza a trabajar en la elaboración de este código, que va siguiendo sus sucesores hasta que llega Abdurrahman. Abdurrahman es un hombre que tiene muchos apelativos. Uno de ellos es el Emir de Hierro. Podemos imaginarnos en un país como Afganistán que a alguien le denominen el Emir de Hierro, nos puede dar una idea de los métodos que utilizaba a la hora de imponer sus criterios. Realizó campañas militares muy sangrientas para someter a las tribus que no aceptaron someterse de buena manera, pero también es conocido como el Justiniano de Afganistán, porque ya él sí definitivamente consiguió que hubiera un código legal único al que se sometía todo el Estado. O sea, bajo Abdurrahman ya los afganos se acostumbraron a obedecer a un solo rey y a obedecer a un solo código legal, con las matizaciones que haré a continuación, pero básicamente esa idea ya empezó a calar en Afganistán. Por lo cual, realmente es considerado como el creador del Estado afgano. ¿Qué es lo que hizo? En primer lugar, impuestos. Es el primer rey afgano que cobra impuestos a los terratenientes y con esos impuestos es capaz de financiar un ejército, ayudado también por los subsidios que recibía del Imperio Británico. Por primera vez, el rey ya no depende de las milicias que movilizan los líderes tribales, sino que tiene un ejército que acaba siendo mucho más poderoso que cualquiera de las milicias tribales que acaban teniendo que someterse a su poder. Crea una casta de funcionarios. Por primera vez, el Estado afgano tiene funcionarios desplegados por todo el territorio que obedecen al rey, con lo cual ya no son las tribus las que gestionan el día a día de las comunidades, sino que es el rey, a través de estos funcionarios, el que empieza a ejercer un control real sobre todo el territorio. Y le decía que impone un código legal único. Un código legal único que en aquel momento solo puede ser uno, que es la Sharia, la ley islámica. Aunque ahora nos pueda parecer lo contrario, en aquel momento aquello fue un paso hacia la modernidad. Igual que pasaba en ese momento en Pakistán, en lo que hoy es Pakistán. Los británicos, para acabar con los brutales códigos tribales, impusieron también la Sharia en las partes musulmanas de lo que hoy es, de su imperio, que es lo que hoy es Pakistán. Bien, pues de la misma manera, el rey de Afganistán logró que la Sharia fuera aceptada como un código legal único, relegando a un segundo plano, no eliminando del todo, los códigos tribales que hasta ese momento habían regido las relaciones entre los afganos. Y por último hizo otra cosa también fundamental, y es autonombrarse emir. Pasar de rey a emir, supone arrogarse, además del poder temporal, el espiritual. Ya no es solo el rey de los afganos, sino que es el emir de los creyentes.
lo cual quiere decir que cualquiera que se oponga a su autoridad está oponiéndose a Alá, y que las campañas que él encabezó para someter a las tribus, sobre todo a las tribus azaras del centro de Afganistán, a las uzbecas del norte de Afganistán, ya obedecían a la yihad. Eso supone un cambio fundamental a la hora de motivar a los afganos a seguir las banderas del emir y a abrazar su causa. El procedimiento fue efectivo. Al final de su reinado, fue un reinado largo, en dos partes, porque bueno, por las guerras anglo-afganas hubo un periodo en el que tuvo que exiliarse, pero para 1880, cuando finalizó su reinado, podemos decir que en Afganistán el rey es un rey efectivo. Tiene un ejército a sus órdenes, tiene unos funcionarios que le obedecen, tiene un código legal que se obedece en todo el país y puede considerarse un rey absolutamente efectivo. Esta línea que inicia Abdur Rahman la continúan sus sucesores desde 1900 hasta 1973. Más o menos en la misma línea hay reyes afganos muy progresistas, podríamos decir, como Amanullah, que en 1923 aprueba una constitución quizá demasiado moderna, quizá imponiendo cambios sociales de una manera demasiado radical, lo cual le costó el trono. Los cambios que impuso, sobre todo en hábitos sociales, en hábitos culturales, la reforma que hizo de la educación, etcétera, etcétera, provocaron una reacción armada, finalmente, que acabó con su derrocamiento. Bueno, hubo un interregno de un año aproximadamente y su hijo volvió a reinar. Y volvió a la misma línea, aunque de una manera más moderada. Y aquí aparece un personaje que a mí me parece que es fundamental en la historia de Afganistán, que es el rey Zahir. El rey Zahir, el último rey de Afganistán, el que todavía pudimos ver en televisión cuando cayeron los talibanes y asistió a las primeras asambleas que hubo en Kabul en 2002, todavía vivo después de su exilio en Roma. El rey Zahir reinó desde 1933 hasta 1973 y tuvo una habilidad asombrosa en todos los ámbitos. Baste decir que durante la Guerra Fría consiguió, a modo de ejemplo, que la carretera que circunvala Afganistán, por primera vez se construyó una carretera que unía las principales ciudades afganas bordeando el Hindu Kush, el gran macizo montañoso que hay en el centro, la construyeron a medias soviéticos y estadounidenses. Creo que ese simple dato ya nos demuestra que el hombre sabía manejarse bien. Y también supo manejarse bien con las tribus, porque supo introducir muchos cambios sociales y políticos sin ganarse la enemistad de las tribus. Supo jugar muy bien su doble papel de líder supremo de las tribus, esa legitimidad material que le confería ser la cabeza del sistema tribal, que le permitió de alguna manera contener a las tribus cuando podían considerar que las reformas eran demasiado lesivas para su visión tradicional de Afganistán. Pero por otra parte también explotó su cabeza, su legitimidad formal al ser la cabeza del Estado. Combinando estas dos facetas, sabiendo jugarlas de una manera muy hábil, logró que durante su reinado Afganistán prosperara de una manera muy importante en todos los ámbitos. Finalmente, en la década de 1964 a 73, se conoce en Afganistán como la década democrática, la época de vigencia de la Constitución de 1964, es la época en la que se ven fotos de la Universidad de Kabul con estudiantes en minifalda, en fin, es un dato anecdótico pero bastante significativo. Quiero decir que todo este proceso que he ido relatando, muy resumidamente, con muchos altibajos, es un proceso continuo. Es un proceso en el que Afganistán va avanzando paso a paso hacia la modernidad, en el que los clérigos van poco a poco perdiendo prerrogativas, lo cual quiere decir que la educación se va haciendo más abierta, más moderna, que la justicia también se va acomodando a unos estándares menos brutales y más sometidos al imperio de la ley, y el país va progresando también económica y socialmente. Bueno, esto se interrumpe radicalmente. Bueno, hay un primer momento en el que Daud, el sobrino, el primo y yerno del rey, da un golpe de Estado, aprovechando que el rey estaba en Roma, y instaura la República de Afganistán. Él se apoya en el ejército, dominado fundamentalmente por los comunistas, y con ellos intenta gobernar, hasta que finalmente en 1978 los comunistas se deshacen de él en otro golpe de Estado y instauran un régimen comunista. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que todo este proceso que hemos ido viendo de progresivo cambio, de cambio progresivo, que poco a poco fue consiguiendo ir abriendo las mentes, ir venciendo resistencias, se convierte en una revolución. Lo que se pretende ahora es, del día a la mañana, cambiar radicalmente usos culturales, costumbres, legislación, de una manera además brutal. Lo que provoca esto es una reacción muy violenta por parte de la sociedad afgana, que acaba derivando en una guerra civil. Una guerra civil que acaba provocando la intervención soviética,
la retirada soviética, un régimen comunista que aguanta unos años después de la retirada soviética, y finalmente son los mujahidines, estos grupos que se habían ido formando en Pakistán, financiados fundamentalmente por Estados Unidos y Arabia Saudí. Estos grupos acaban derrocando al régimen comunista y haciéndose con el poder. Llegan a redactar una constitución, pero no son capaces de promulgarla porque todos estos grupos no son capaces de ponerse de acuerdo para formar un gobierno, para comenzar el desarrollo de un Estado. Lo que sucede a la caída de los soviéticos es una guerra civil de todos contra todos, en las que surgen unos señores tribales, unos señores de la guerra, que son auténticos señores feudales, que dominan distintas partes del país y que utilizan su poder para su enriquecimiento personal y para crear unas redes clientelares que son las que les mantienen en el poder. La situación que vive Afganistán durante este periodo es tan absolutamente lamentable que al final la llegada al poder de los talibanes se recibe como un alivio, porque por lo menos son capaces de imponer algo parecido al orden y a la justicia, de una manera que nos puede parecer muy poco agradable, por decirlo de una manera suave, pero por lo menos inicialmente para los afganos parece que es algo más llevadero que la anarquía absoluta en la que se vivía en el periodo anterior, en el que estaban enfrentados todos contra todos con el padecimiento que eso implicaba para la población civil. Bien, realmente lo que ocurre con este último periodo es que el Estado afgano desaparece. Podemos decir que en 2001, cuando una combinación de una insurrección interior con un apoyo internacional derroca a los talibanes, podemos decir que no derrocan un Estado porque no había ningún Estado. La caída del régimen comunista ya conduce a un periodo de anarquía absoluta en el que no hay un ejército, no hay una administración de justicia, los ministerios, la administración civil va languideciendo hasta prácticamente desaparecer, de tal manera que en 2001 realmente no se puede hablar de la existencia de un Estado en Afganistán. Bien, todo este proceso de creación del Estado afgano hasta su desaparición, podríamos decir, en este periodo de 1978 a 1992, va acompañado de un proceso paralelo que es el de la creación del sistema jurídico afgano, que es importante e interesante porque desde un principio, o por lo menos desde 1830, Mohammed, los reyes afganos son conscientes de que si quieren construir un Estado, una de las herramientas fundamentales es tener un sistema jurídico único. Un código legal aprobado, claro, conocido por todos y aplicado en todo el territorio. Porque podemos decir que en Afganistán durante todo este periodo siempre han convivido tres sistemas jurídicos distintos que obedecen a tres poderes distintos, ninguno de los cuales ha desaparecido del todo en ningún momento, ni ninguno de los sistemas jurídicos ha desaparecido completamente en ningún momento. Ha ido cambiando el equilibrio en función de quién tuviera más poder en cada momento. Partimos de un momento inicial en el que la legislación, si se puede llamar así, vigente en Afganistán son los códigos tribales, el Pashtun-Gali. Es un derecho arcaico, un derecho no escrito, un derecho no sancionado, no uniforme, y que lo aplican las tribus, cada una en sus territorios, como mejor les parece. Es más o menos uniforme, pero no es un código uniforme. Bien, en un primer paso, los reyes afganos, como ya he dicho, intentan sustituir estos códigos tribales por un sistema legal único que inicialmente sería la Sharia, la ley islámica. Y poco a poco van consiguiendo relegar estos códigos tribales a las áreas más remotas del país o a áreas del derecho muy concretas como el derecho de familia, que a los afganos nunca les ha gustado dirimir las cuestiones de familia delante de un juez, les parece que es algo humillante. Pero bien, salvando estas partes, más o menos podemos decir que hay un proceso en el que los códigos tribales van siendo sustituidos por la Sharia. Y ya llega un momento, a partir del rey Amanullah, en que ya lo que pretenden los reyes afganos sustituir la Sharia por la Constitución. Con muchos subterfugios, porque de la misma manera que la Sharia evidentemente no es el derecho que rige un Estado, es imposible. El derecho tal y como se escribió hace más de 1000 años es incapaz de regular la realidad de un Estado. Los estados que se dicen regirse por la Sharia siempre han jugado una triquiñuela, por así decir, diciendo que la ley efectivamente es la Sharia y lo que hacen los reyes o lo que hacen los que aplican el Estado es interpretar la ley y aplicarla. Claro, realmente con este subterfugio lo que hacen es legislar, pero manteniendo la ficción de que es la Sharia la que permanece vigente y que ellos simplemente están desarrollándola y aplicándola a los casos concretos. Traduciéndola a nuestros días podríamos decir que legislan a base de decreto ley.
Ahí queda la Sharia intocable, pero realmente lo que gobierna el día a día es esa legislación, que no se llama legislación, pero que realmente lo es. Bueno, pues el siguiente paso ya es sustituir la Sharia por la Constitución. Y también aquí hay siempre un subterfugio. Al final siempre se pone un párrafo diciendo que todas las leyes, todas las normas quedan sujetas a la Sharia. Pero bueno, eso normalmente suele ser un enunciado carente de ningún valor práctico, porque no hay nadie que realmente pueda validar esa inconstitucionalidad contra la Sharia que podríamos decir de la propia Constitución. Bueno, los reyes afganos ya a partir de 1920 más o menos realizan un esfuerzo muy grande por sancionar, promulgar constituciones que supongan un cambio real en la sociedad afgana. Inicialmente son constituciones que otorgan mucho poder a los propios reyes, pero ya a partir, como decía, la de 1964 nos encontramos con una constitución que podríamos calificar como perfectamente moderna. De todas maneras, como decía, la realidad es que en Afganistán durante todo este periodo siempre han coexistido estos tres sistemas legales. Nunca las constituciones, nunca el Estado ha conseguido orillar completamente los otros dos sistemas legales que siempre han seguido regulando algunos aspectos de la vida, algunos territorios, o cuando el Estado ha demostrado debilidad, han vuelto a ocupar su puesto en la escena, que es lo que ocurrió en el periodo 1992 hasta 2001, cuando la desaparición del Estado hace que reaparezca otra vez la Sharia o más realmente los códigos tribales. Teniendo en cuenta que cuando se aplica un código tribal, normalmente se dice y se piensa que se está aplicando la Sharia, porque la tradición cultural y la religión se mezclan de tal manera que estos códigos tribales son vistos por los afganos como si realmente fueran la manifestación pura y más radical de la Sharia, lo cual es absolutamente falso. Cuando se dice que los talibanes aplican una versión muy radical del Islam, se está diciendo una verdad a medias o una mentira completa. Lo que están aplicando es unos códigos tribales ancestrales que se han ido enmascarando como si fueran la Sharia, pero que realmente contradicen en muchos aspectos a la propia ley islámica. Bueno, pues con esto llegamos al año 2001. Es otro antes y después en la historia de Afganistán. Como decía, nos encontramos en un momento en que el Estado afgano ha desaparecido, además es que lleva ya muchos años desaparecido, en ese caos absoluto que constituyó el periodo inmediatamente posterior a la retirada soviética, y en ese periodo tan pintoresco que constituye el régimen talibán, porque el régimen talibán realmente no se preocupó demasiado de lo que se supone que son los cometidos propios de un Estado. La administración de los servicios públicos, la defensa, no, esas cosas no eran algo que les preocupara excesivamente, centrándose fundamentalmente en la educación, la justicia, los aspectos que siempre habían llevado los clérigos. Conviene aquí también hacer una matización: los talibanes no son los clérigos de los que hablábamos. Hay una transición a lo largo de todo este periodo en los actores que intervienen en la historia de Afganistán. Los clérigos de los que hablamos no tienen nada que ver con los islamistas que aparecerán después, ni con los talibanes que acabarán siendo la evolución final de los islamistas. Los clérigos eran simplemente una parte de la sociedad afgana que se consideraban responsables de la salud moral de sus compatriotas, de la educación y de la justicia, pero en ningún momento manifestaban ningún interés por ocupar ninguna posición de poder político, que es la diferencia de los islamistas. Ya es en la guerra civil contra los soviéticos cuando aparecen los islamistas en Afganistán. Muy tardíamente, el islamismo político aparece en Afganistán mucho más tarde que en el resto de países musulmanes, posiblemente porque Afganistán nunca fue colonia y el movimiento islamista surge normalmente como reacción a las potencias coloniales, como una reafirmación de la propia cultura que se transmuta en una aspiración política. En Afganistán esa realidad no existe, con lo cual el islamismo llega muy tarde y llega de una manera interesada, por así decirlo, inoculado por Pakistán por intereses propios de este país. No voy a entrar ahí porque ya nos meteríamos en un jardín demasiado complicado. Bien, ¿qué es lo que pasa en el año 2001? Atentados de las Torres Gemelas, los talibanes acogían a Bin Laden y a Al-Qaeda en general, se niegan a entregarlo y Estados Unidos decide derrocar el régimen talibán, apoyándose en los rescoldos que quedaba de movimientos que todavía dentro de Afganistán se oponían a los talibanes, apoyándose en ellos, armando, dando dinero y armamento a tribus que podían ser más o menos afines, pues con una implicación militar mínima, o por no decir nula, consigue en muy poco tiempo derrocar al régimen talibán. Y entonces se inicia un proceso que se puede analizar desde varias perspectivas. Se puede analizar como una operación militar,
una intervención internacional apoyada en el ejército afgano contra un grupo insurgente. Se puede analizar como una intervención de la comunidad internacional para estabilizar un Estado. En fin, como ya he dicho, más que estabilizarlo, había que crearlo establemente. Pero bueno, podríamos considerarlo una operación de estabilización, o podríamos considerarlo también como un proceso de transición política con apoyo internacional. Las tres perspectivas son válidas, las tres son ciertas. A mí personalmente me gusta más interpretarlo como un proceso de transición política con un apoyo importante de la comunidad internacional. Porque el fracaso de lo que pasó en Afganistán, lo llamemos como lo llamemos, no viene del fracaso de la operación militar. Los talibanes no llegaron a ganar ninguna batalla. No viene del fracaso de la comunidad internacional, posiblemente. La comunidad internacional se involucró, volcó todo su capital político, económico, etc. Lo que falló allí fue la transición. Fue una transición fallida, lo que al final provocó la desafección de los propios afganos por la falta de legitimidad del Estado que se estaba creando, y fue creando un efecto dominó en el que la población afgana, las tribus, las distintas comunidades fueron basculando hacia los talibanes y al final acabaron provocando la caída del régimen. De hecho, y esto lo voy a soltar así como casi como una boutade, podríamos considerar que el fracaso de la operación, de lo que sucedió en Afganistán en esos 20 años, procede de que nos tiramos 20 años equivocándonos de enemigo. El enemigo no eran los talibanes con sus Kalashnikov. El enemigo era la falta de legitimidad del gobierno, del Estado afgano, y el gobierno en la sombra que iba surgiendo al amparo de los talibanes. Nuestro enemigo no eran los talibanes con el Kalashnikov, sino los gobernadores en la sombra que iban creando una administración paralela en todo el territorio afgano, que fueron comiéndose todo el territorio, incluso sin dominarlo militarmente. Es curioso cómo hemos podido ver después que los talibanes eran capaces de controlar políticamente territorios que militarmente eran controlados por el Estado afgano. Es un tema interesante. Bien, pues insisto, lo que fracasó allí no fue la operación militar, no fue la intervención internacional, fue un proceso de transición que no supo ganarse la legitimidad de los propios afganos. ¿Por qué? Bien, yo me permito apuntar 4 o 5 razones que yo creo que están en el fondo del fracaso de ese proceso de transición. En primer lugar, ¿cómo se acomete ese proceso? Si nos remontamos a finales de 2001, primeros de 2002, hay una reunión en Bonn, en el que se reúnen los principales grupos afganos, algunos viniendo del exilio, otros señores de la guerra, en fin, con distintos actores internacionales, bajo paraguas de la ONU y con un papel muy protagonista de Estados Unidos. Y ahí es donde de alguna manera se decide cómo va a ser el proceso de transición en Afganistán. ¿Qué problema nos encontramos en ese momento? Que el conflicto armado no ha terminado. Mientras se están realizando estas negociaciones, los talibanes todavía siguen combatiendo en algunas partes del país. Con lo cual, nos encontramos con que se está acometiendo un proceso constituyente y un proceso de paz en paralelo. Tradicionalmente, siempre se ha pensado que estos son 2 procesos que deben ser secuenciales. Primero, paz, después, construcción del Estado. Los últimos años, o las últimas décadas, se ha ido imponiendo una teoría gradualista que dice que no hace falta llegar a la paz para empezar a construir el Estado. Se pueden ir dando pasos graduales en los 2 sentidos, de tal manera que lo que se consigue o lo que se pretende conseguir es que la Constitución sea realmente un tratado de paz. Sin haber cerrado el conflicto, empezamos a negociar para hacer una Constitución con la que queremos cerrar el conflicto y sentar las bases del nuevo Estado. Claro, esto plantea problemas. Plantea problemas porque si estamos negociando o estamos redactando una Constitución y la paz no la hemos conseguido todavía, lo vamos a hacer con urgencia. Porque cerrar un conflicto siempre es un problema urgente, mientras que crear un Estado puede ser un proceso o debe ser un proceso más lento. La Constitución de 1964 implicó un proceso de 2 años, en el que se contó con la participación de todos los actores políticos, sociales, económicos, etcétera, de Afganistán. La de 2004 no, porque urgía aprobar la Constitución, porque la Constitución era lo que se suponía que iba a cerrar el conflicto. Además, si supone excluir a alguien, normalmente, si no hemos cerrado el conflicto, es fácil que alguno de los actores implicados en el conflicto no estén presentes en el proceso constituyente. Y normalmente, nos guste o no, esos actores armados suelen representar algún sector de la población. Además, supone darles un protagonismo enorme
a los que tienen las armas. En el caso de Afganistán, a los señores de la guerra. ¿Quiénes eran los que tenían más poder para imponer su manera, sus decisiones en el proceso constituyente? Los señores de la guerra. Los que tenían detrás milicias armadas a las que nadie quería soliviantar, no fuera que abandonaran el proceso y empuñaran las armas contra el incipiente Estado que estaban haciendo, lo cual resta protagonismo a la sociedad real y le da mucho protagonismo a estos señores de la guerra, que, como decía, eran auténticos señores feudales y que su compromiso con el proceso político era entre nulo y bajo cero. Y tenía otro último problema, que tendría que recuperar el papel para acordarme cuál es, pero lo tenía por aquí. Voy saltando. Sí. El último problema, efectivamente, es que en este proceso los problemas prioritarios no son los problemas que van a garantizar la estabilidad de un futuro Estado, son los problemas que me van a garantizar cerrar el conflicto en breve. Con lo cual, si hay problemas de construcción del Estado que pueden generar tensión entre las facciones enfrentadas, lo que voy a hacer es orillarlos. Y al final es muy posible que acabe aprobando una Constitución en la que no se resuelvan los problemas más profundos que realmente tiene el Estado. Bueno, pues todo esto es lo que pasó en el caso de Afganistán. La Constitución del 2004, por una parte, es una Constitución continuista, con respecto a la Constitución de 1964 en muchos sentidos, pero se realiza en un contexto que hace muy difícil que sea realmente viable a largo plazo. Primero, porque excluye a una parte importante de la sociedad. Los talibanes no participaron en el proceso constituyente. Y nos guste o no, como demostraría el tiempo, los talibanes representaban a un sector importante de la sociedad afgana. De hecho, Karzai, el presidente Karzai, y con él muchos, abogaban porque los talibanes estuvieran presentes en ese proceso. Y había líderes talibanes que estaban dispuestos a integrarse en ese proceso. Pero bueno, hubo vetos por parte de Estados Unidos, también hay que entender en qué contexto se produce con los atentados de las Torres Gemelas muy recientes, también hay que entenderlo, pero ese veto hace que finalmente los talibanes sean excluidos del proceso, ellos se sientan excluidos y con ellos una parte importante de la sociedad afgana que acabará constituyéndose en una insurgencia contra ese Estado. Por otra parte, el modo en el que se acomete este proceso hace que se empodere de una manera absoluta a los señores de la guerra. Lo que nos vamos a encontrar en el Estado afgano a partir de ese momento es que los puestos clave del gobierno, el ministro de Defensa, el ministro de Interior, van a ser los propios señores de la guerra, que ya se van a enquistar en el Estado y ya va a ser imposible quitarlos de ahí. Insisto, son unos personajes que no tienen ningún compromiso, ninguno de ellos. Podríamos pasar lista uno por uno. No hay ni uno de ellos que pueda considerarse que tiene un compromiso mínimo con el proceso que se estaba abordando de modernización, democratización, etc. Con lo cual, estamos colocando en los puestos claves del Estado a sus propios enemigos, como el tiempo vendría demostrando. Y además, como ya adelantaba, esas prisas por aprobar la Constitución producen un desapego. Los afganos no se sienten partícipes de esa Constitución, que se redacta de una manera muy rápida, sin participación de la sociedad afgana, y sienten que es una imposición que les ha llegado de fuera, con la que no se sienten especialmente comprometidos. Además, esta Constitución tiene problemas que serán graves para el futuro. Por ejemplo, el Estado que diseña es un Estado muy centralista en todos los sentidos. El presidente, la figura del presidente que define la Constitución, por una parte copia la figura del rey en la Constitución de 2004, pero por otra parte le da los poderes propios de un presidente del gobierno, con lo cual nos encontramos con un rey, un presidente de la República, que tiene capacidad para nombrar parte de la Cámara Alta, que tiene capacidad para nombrar a los cargos fundamentales en el ámbito de la justicia, que es inviolable, al que no puede destituir el Parlamento, etcétera, etcétera, pero a la vez es el jefe del Ejecutivo. Claro, todo esto que estamos diciendo, podríamos irnos al caso de España, que el rey pudiera tener esas prerrogativas, no resulta preocupante en tanto en cuanto no es jefe del Ejecutivo. Pero cuando encontramos un rey con todos esos poderes, no sometido al Parlamento, no sometido a la justicia y jefe del Ejecutivo, nos encontramos realmente con un presidente del Gobierno que no está sometido en la práctica a ningún control. Tiene una capacidad de legislar, de vetar. Los tribunales no pueden dirigirse contra él, con lo cual a lo que conduce es fundamentalmente a la arbitrariedad y a la corrupción. A la corrupción, que será el mal más grave que sufrirá el Estado afgano durante este tiempo y una de las causas principales de su caída por el desapego que provocó entre la población. Bien, otro aspecto fallido, digamos, de esta Constitución es el modo en el que regula los partidos políticos.
Los partidos políticos, en cualquier democracia, son un instrumento insustituible para canalizar la voluntad de la población, del pueblo, hacia las instituciones, para constituir en el Parlamento unos grupos que puedan actuar como contrapeso del poder ejecutivo, etc. Bueno, pues la Constitución, más que la Constitución, la normativa que desarrolla la Constitución es muy vaga a la hora de hablar de los partidos políticos, los convierte en unos entes auténticamente inoperantes. En primer lugar, porque por la desconfianza que había hacia los partidos políticos, porque en Afganistán en ese momento, cuando se piensa en partidos políticos, realmente lo que se piensa es en las milicias de los señores de la guerra, que era lo más parecido que había a partidos políticos, en los que habían protagonizado la guerra civil durante los años anteriores, con lo cual los partidos políticos generaban mucha desconfianza. Con lo cual, la ley, el sistema electoral, nos va a sorprender esto, prohíbe y que los partidos políticos presenten candidatos a las elecciones. No es que no haya listas de partidos políticos, sino que en las papeletas electorales ni siquiera se puede hacer mención de que un señor pertenece a un determinado partido político. Y la normativa parlamentaria no regula la existencia de grupos parlamentarios. Con lo cual nos imaginamos lo que es el sistema político. Unos señores que se presentan en unas listas, en un país con el nivel cultural que tiene Afganistán, que la gente muy bien no sabe ni a quién vota, y unos señores que luego no se integran en unos grupos parlamentarios. Con lo cual tampoco pueden ejercer una labor de control del Ejecutivo efectiva. Lo cual, a lo que conduce es que los partidos no constituyen un elemento real de articulación de la voluntad popular. Los afganos no sienten en general, no sienten ninguna necesidad de vincularse con los partidos políticos porque los consideran como algo completamente inoperante. También esto conduce a la deslegitimidad del régimen porque de alguna manera priva de otra vía de participación a los ciudadanos. De la misma manera que esa centralización de la que habíamos hablado hizo que la comunidad internacional volcara todo su esfuerzo económico en el desarrollo de los ministerios, de las cabeceras de los ministerios. Ahí se invirtió en formación, en capacitación del personal, en asesores, etcétera, etcétera, pensando que si se tenían unos ministerios potentes, capaces de planificar hasta el último detalle de la ejecución presupuestaria, pues se conseguiría un mayor control y una mayor eficiencia. ¿Ven? Eso lo que condujo es que realmente el Estado era absolutamente inexistente en la mayor parte del país, porque era el ministerio en Kabul el que tomaba las mínimas decisiones de gestión en la última aldea, se tomaban a ese nivel, con lo cual la población no sentía la presencia del Estado y además no sentía que tuviera capacidad para influir en las decisiones, porque si las decisiones se toman a un nivel más bajo, la sociedad encuentra maneras de articularse y de alguna manera influir en el modo en que se toman decisiones, pero cuando las decisiones se toman a un nivel tan alto, la sociedad siente que no tiene nada que decir y que lo que se está haciendo no tiene nada que ver con ellos. Otra fuente de deslegitimación del Estado afgano. Bien, y el último aspecto fundamental en el que se fracasó a la hora de construir el Estado afgano es a la hora de diseñar el sistema judicial. O más que a la hora de diseñarlo, a la hora de no ser realista en cuanto a las expectativas que se podían esperar a corto plazo. Partimos de una situación en la que el Estado afgano no existe y la justicia la imparten las tribus, como decíamos, las tribus, con el beneplácito de los clérigos, que son los que avalan las resoluciones, y se parte de la base de que el Estado, si quiere legitimarse, tiene que demostrar que es capaz de administrar justicia, de que no hay otros actores que se arrogan esa capacidad y que son capaces de suplantar una función que se considera esencial del Estado, y que es cierto que lo es. Pero no se tiene suficientemente en cuenta que el Estado va a tardar mucho tiempo en ser capaz de impartir justicia en todo el territorio. Si se intenta acabar con esos sistemas tradicionales que estaban funcionando, lo que se va a hacer es que nadie imparta justicia en la mayor parte del país durante mucho tiempo. Se fue consciente de esto cuando ya pasaron los años, cuando se constató que realmente estos sistemas de administración de justicia seguían funcionando, estos sistemas informales seguían funcionando porque no había otra cosa, pero funcionaban absolutamente al margen del Estado y en muchos casos eran cooptados por los propios talibanes que, utilizando normalmente la coacción, hacían que funcionaran bajo sus auspicios. ¿Qué es lo que se podía haber hecho y lo que se intentó hacer a partir de 2008? Bueno, mientras el Estado no es suficientemente fuerte para administrar justicia en todo el territorio, lo que vamos a hacer es intentar pastorear, por así decirlo, a esos sistemas judiciales que sí que están funcionando, que aplican una normativa que es absolutamente contraria a los derechos humanos y a lo que marca la Constitución, cierto,
que no proporcionan la suficiente seguridad jurídica porque no permiten recursos a una instancia superior, cierto. Que tampoco proporcionan seguridad jurídica porque sus decisiones no quedan en ningún registro, cierto. Pero todo eso es solucionable. Nosotros podemos, como se intentó hacer a partir de 2006, no dio tiempo a que rindiera sus resultados, vamos a intentar que las decisiones de estos tribunales sean apelables inicialmente ante el gobernador, ni siquiera ante un órgano judicial, ante el gobernador, por lo menos ante una autoridad del Estado. Vamos a hacer que haya unos registros en los que se queden registradas, la redundancia, las resoluciones de estos tribunales. Y vamos a intentar eliminar las resoluciones que sean más lesivas para los derechos humanos. Bien, pues por esta vía, posiblemente, se hubiera podido administrar justicia, se hubiera podido de alguna manera mostrar la cara del Estado a ese nivel, porque en última instancia se hubiera demostrado que el Estado era capaz de responder a los recursos que se plantearan contra estas resoluciones, y se hubiera quitado una baza fundamental a la insurgencia que, de esta manera también, como decía antes, fue ganando terreno a través del control de los tribunales informales, que de hecho son los que resolvían la mayor parte de los litigios en Afganistán. Porque de hecho la mayoría de los afganos los preferían. Porque estos tribunales hablaban su idioma, por así decirlo, los procedimientos son cortos, no son escritos, aplican criterios que ellos entienden e imponen las resoluciones, porque las imponían, las resoluciones que toman. Mientras que el sistema formal era un sistema lento, corrupto, inexplicable para la mayoría de los afganos y muy caro, con lo cual no era una opción viable. Además, hay que entender que en Afganistán la justicia tiene un valor diferente quizá al que nosotros podamos entender. Para nosotros la justicia, sobre todo cuando hablamos de la justicia penal, tiene un valor fundamentalmente en retributivo. Nosotros esperamos que la justicia haga que el que la hace, la paga. La justicia afgana tiene otro enfoque. Lo fundamental en el sistema informal afgano, en el sistema judicial tradicional, es mantener la paz social. Lo peor que puede pasar en un conflicto en Afganistán es que se perpetúe en el tiempo. Que un tribunal imponga una resolución que puede parecer justa formalmente, pero que sea tan lesiva para una de las partes que no cierre el conflicto y eso se perpetúe en el tiempo. Porque al final esa pérdida de paz social es más grave para la comunidad que esa cesión que puede hacerse en cuanto a las normas para apaciguar al ofensor. Hay una frase, un proverbio afgano, que dice: Dios te libre de la garra del león, la mordedura de la serpiente y la venganza del afgano. En Afganistán hay conflictos que no se han cerrado porque una de las partes se siente muy agraviada por la resolución, que perduran décadas y que producen una inestabilidad social que es muy cara para la comunidad y que no es asumible. Por lo cual, un derecho que simplemente aplique la norma con un carácter puramente retributivo puede ser valorado muy negativo por una sociedad que necesita fundamentalmente estabilidad y paz. Bien, y ya con esto voy terminando. Creo que estos son los factores fundamentales que explican por qué el Estado afgano perdió legitimidad frente a los afganos, y eso es lo que provocó su caída. Insisto, los talibanes no derrotaron a nadie en el campo de batalla, igual que le sucedió a los estadounidenses en Vietnam. Cuentan que cuando el general americano se despidió, por así decirlo, del general de Vietcong, le dijo: no habéis ganado ni una batalla. Y tenía razón. Pues en Afganistán pasó algo parecido. Los talibanes no ganaron ni una batalla, una pequeña por ahí, alguna cosa, pero vamos, algo absolutamente anecdótico. Militarmente no ganaron, pero sí ganaron fundamentalmente por la deslegitimación del propio gobierno afgano, que perdió cualquier tipo de apoyo entre la población civil y hizo que la sociedad se fuera decantando hacia el otro. Con lo cual yo también me gustaría, ya para terminar, dejar en la mente de todos la idea de que el fracaso de lo que ocurrió en Afganistán no proviene de que se intentara imponer allí algo que fuera ajeno totalmente a los afganos. Se suele decir que les intentamos imponer un sistema occidental, un sistema de valores que no era el suyo. Yo no estoy completamente de acuerdo. Posiblemente, y todos los datos que hay de elecciones, de encuestas, de tal, nos permiten decir que la mayoría de los afganos apoyaban el proceso de transición que estaban viviendo. Nunca ha habido una mayoría de afganos que apoyaran a los talibanes, nunca lo ha habido. Otra cosa es que llegara un momento en que los afganos, entre ellos sus fuerzas armadas, llegaran a la conclusión de que no había ningún Estado al que mereciera la pena obedecer.
o al que mereciera la pena defender. Y eso, en última instancia, es lo que provocó la caída del régimen. Y nada más, yo con esto termino y si estoy abierto a cualquier tipo de comentario o preguntas. No sé si me alargo mucho. Antes de abrir el coloquio, en primer lugar, felicitar al conferenciante, don Javier María Ruiz Arévalo, porque nos ha abierto un Afganistán que no conocíamos. Esa es la realidad. Y además que se pueden sacar muchas lecciones para nuestro país, para España, de lo que supone el que un gobierno se pueda alejar, o un sistema político se aleje de los ciudadanos. No son unos bárbaros, son gente que ha demostrado que era capaz de superarse, pero yo creo que lo que hicimos allí da la impresión que fue estropear el guión, cosa que a los americanos a veces se les da muy bien. Yo voy a dar una pequeña noticia que es para nosotros un orgullo también, para el Club de la Constitución, antes de pasar al coloquio, y es que nosotros damos un premio en la fecha de la Constitución a la redacción sobre el artículo de la Constitución que hacen los alumnos de los colegios de la provincia. Hay una categoría de educación primaria y una categoría de educación secundaria. El premio consiste en darle 2.000 euros. Bueno, un cheque regalo. Cheque regalo. Pero no en dinero, sino con la obligación de... son cheques regalos, uno para el centro y otro para el interesado, que lo invierta pues en cosas, en artículos, en cosas de escritorio o de lo que pueda ser necesario para su educación. Voy a dar lectura a la reunión que tuvimos el día 28 de noviembre, el día de ayer, en la sede de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Granada, formada por don Víctor López Palomo y don Manuel Morales Fernández, por parte del Club de la Constitución y del que les habla, y de doña Rosa Suárez Muñoz, que decidimos por unanimidad, en base a lo que ya se ha señalado igualmente por el presidente, los siguientes trabajos premiados de la Constitución. En la categoría de educación primaria, el primer premio correspondió a la alumna doña Alejandra López Fernández, de quinto de primaria, bajo el título Viajando por el Universo del Centro Educativo San Agustín. El segundo premio, también para la alumna Elena Fernández Arena, de quinto de primaria, bajo el título La Igualdad, del Centro de Educación Primaria Miguel de... Y en materia de educación secundaria, la primera parte de la ESO, es decir, el primer premio correspondió al alumno Bruno Rodríguez Valencia, de cuarto de ESO, bajo la redacción Las Voces Silenciadas del Centro Educativo Virgen de Gracia de Granada. Y el segundo premio correspondió también al alumno Samuel Willens, de tercero de ESO, bajo el misterio de la Biblioteca Encantada del Centro Educativo Padre Manjo. Este trabajo, el misterio de la Biblioteca Encantada, es un trabajo verdaderamente muy interesante y quizás que tiene que ver algo con lo que se ha expuesto aquí hoy, indirectamente en una ficción, ¿no? Pero es un trabajo que verdaderamente merece la pena, lo cual nos lleva a reflexionar que también hay algunos jóvenes capaces de decir algo, ¿no? Bien, pues todos estos trabajos a los que quedan invitados todos los que estamos aquí, independientemente de quien tenga conocimiento, serán entregados mañana, día 1,
a las 11 de la mañana en el Salón de Actos de la Delegación de Desarrollo, de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada. Nada más. Y abrimos el coloquio, que lo dirigirá don Manuel Morales, nuestro secretario. Muy bien, muchas gracias, presidente. Gracias, Rogelio, y muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Como siempre, nos resulta muy agradable, en primer lugar, pues recibirlo. En segundo lugar, dar las gracias, lógicamente, al ponente por la magnífica conferencia. Siempre decimos lo mismo: el título, la duración, el formato es responsabilidad de nuestro invitado. A lo único a lo que se somete es libremente a las preguntas que le puedan hacer los asistentes. A partir de este momento, pues cualquiera que quiera intervenir, pues con mucho gusto le pasamos el micrófono para que quede constancia en la grabación de la pregunta y la respuesta de don Javier, al que de nuevo le agradezco especialmente que nos haya ilustrado. Muchas gracias. Buenas noches a todos, buenas noches mi coronel. Yo soy un gran aficionado taurino y me va a permitir usted que le felicite en términos taurinos. Me va a permitir que le felicite en términos taurinos y le digo en esta felicitación que usted es como los grandes y buenos toreros. Acaba de realizar una faena apoteósica, dándonos una lección magistral como gran conocedor en su cometido y preparación militar en la esfera internacional, con respecto al conflicto que ha existido y que sigue existiendo en Afganistán. Mi más sincera enhorabuena y felicidades. Pues muchas gracias. Creo que no hay que responder, ¿no? Al hilo de sus comentarios, yo llego a la conclusión, a lo mejor es también una butad, que en realidad lo que ha pasado es un error de estrategia, porque tal vez si desde el principio se hubiera contado con los talibanes, con lo difícil que pueda eso parecernos, sí se hubiera logrado hacer ese Estado o avanzar más, ¿no? Porque sí parece que se han puesto los medios económicos, personales, de ejército, pero al final los talibanes han ido comiendo el terreno porque es que no se ha contado con ellos. El enemigo a lo mejor era Al-Qaeda, pero no los talibanes. Puede que sea un error de estrategia de entrada, ¿no?, lo que ha habido. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, hombre, yo no diría que simplemente con eso las cosas hubieran sido, nunca lo sabremos. Pero lo que sí que es cierto es que yo creo que no se podía o no se debía haber pasado por alto que, con independencia de lo que nos puedan parecer, los talibanes, aparte de otras cosas, son un movimiento político. Son un movimiento político que representa a una parte de la población afgana y que si se quería haber abordado un proceso constituyente en condiciones, pues tenía que haberse intentado que fuera absolutamente inclusivo y no lo fue. Hombre, yo no sé si eso simplemente hubiera cambiado las cosas radicalmente, pero vamos, algo las hubiera cambiado. Tampoco sabemos hasta qué punto todos los talibanes se hubieran sentido representados por aquellos que se hubieran ofrecido a participar en este proceso, que los hubo. No lo sabemos. Sí podemos, lo que sí yo creo, sí podemos intuir que hubiera habido una oposición interna menor, que es posible que no hubiera surgido esa insurgencia, o a lo mejor sí, no lo podemos saber. Pero de todas maneras yo, siendo importante ese aspecto, yo creo que más grave fue el dejar que se enquistaran en el régimen que estaban haciendo todos estos señores de la guerra y demás, que al final
han hecho más daño al Estado afgano que los propios talibanes. Creo que fue el general McChrystal, el general McChrystal fue el que cambió la estrategia de Estados Unidos y al final la estrategia de la comunidad internacional con respecto al conflicto afgano, de una estrategia de contraterrorismo a una estrategia de contrainsurgencia, que ya pretende ganarse a la población, etcétera, etcétera. Bueno, pues él acuñó una frase que yo creo que resumía muy bien lo que estaba pasando. Y dicen, los talibanes no son capaces de derrotarnos, son nuestros propios errores los que nos pueden derrotar. Y así fue. Mi coronel, muchas gracias por hacernos partícipes de los conocimientos amplios que nos has demostrado que tienes sobre Afganistán. Yo solo te quería decir una pregunta. ¿Cuál es tu visión del futuro próximo sobre Afganistán? Pues, mi general, voy a confesarme en público. Como uno manda, en las revistas científicas, uno manda un artículo y lo publican muchos meses después, pues un par de meses antes de que cayera el régimen de Kabul y los talibanes volvieran al poder, apareció publicado un artículo mío que entre las conclusiones decía que el desenlace final en ningún caso sería el triunfo de ninguno de los dos contendientes, lo cual ya ahí demostré que como futurólogo tengo poco valor. Con lo cual, cualquier cosa que diga hay que tomarla desde esa... Vamos a ver, los talibanes se están sorprendiendo en algunos aspectos. En el ámbito económico, por ejemplo, se están desenvolviendo mejor de lo que se podía esperar. China está aprovechando la coyuntura para invertir, para abrir vías de colaboración y parece que está dispuesta a, si hay un mínimo de estabilidad, potenciar el desarrollo económico de Afganistán, que evidentemente el desarrollo económico es una parte importante de la ecuación. Los talibanes están demostrando cierta capacidad para controlar las amenazas terroristas del Estado Islámico, o sea, de grupos que son enemigos suyos, de hecho, y no parece que estén generando unas tensiones importantes con sus vecinos. Con lo cual la sensación que da, nos guste o no, es que se van a perpetuar o van a perdurar tiempo en el poder. Nos vamos a tener que acostumbrar a muchas cosas que no nos gustan de su manera de ejercer ese poder, pero tienen aliados muy importantes que no les importa esa falta de respeto a los derechos humanos y demás, con lo cual yo creo que Afganistán va a vivir un periodo de cierta estabilidad, por mucho que el coste que tengan que pagar los afganos para ello sea muy caro. Y no sé si con eso he contestado. Buenas noches. Yo quería preguntarle si nos podía decir qué concepto ha quedado en el pueblo afgano de la intervención de España en el conflicto. Bueno, hay que pensar que España interviene en una de las 30 y tantas provincias afganas, en Kalainao, y yo no estaba allí, tengo que reconocerlo, pero yo por la información... Vamos a ver, los afganos en general, vamos, como cualquiera, aceptan de buen grado que la gente quiera ayudarles y aceptan de buen grado que la inversión internacional haga que se construyan hospitales, que haya escuelas, que se construyan carreteras, etcétera, etcétera. Lo agradecen. Pero yo creo que ha quedado en general una idea generalizada en que la ayuda internacional se ha hecho de tal manera que muy poca de esa ayuda ha llegado hasta los afganos y la mayoría se ha quedado por el camino. Con lo cual queda un sabor agridulce. Mucha corrupción, mucho enriquecimiento de todos los que estaban implicados en la gestión de este tipo de proyectos y demás. Con lo cual yo creo que queda un sabor agridulce. En general yo creo que queda un sabor bueno en cuanto al compromiso que demuestran quienes están allí, quienes están trabajando con ellos, quienes están esforzándose por mejorar sus condiciones de vida, y un reproche en cuanto a que no se ha sido capaz de esa enorme cantidad de recursos que han entrado en Afganistán hacer que realmente hayan cambiado han cambiado las condiciones de vida de los afganos, pero podrían haberlo hecho mucho más. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, señor coronel, por la conferencia que nos ha dado, que a mí al menos me ha enseñado muchísimo. Yo soy del Sáhara Occidental,
y realmente ignoraba muchas cosas de Afganistán, pero como vi el letrero afuera me interesó sobre todo el papel que podría haber hecho los ejércitos occidentales que fueron a Afganistán. ¿Cuál es la importancia o el efecto que han hecho en el pueblo afgano para llevarles esa paz tan esperada por ellos? Por otro lado, quisiera preguntar por los de talibanes, que realmente en árabe significa estudiantes, que si son realmente afganos o si vienen de otras regiones árabes o de alguna influencia árabe como la de Arabia Saudí o de otras partes del mundo. Y la tercera es si solamente Occidente ha entrado y ha salido como ha entrado. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, el papel de los ejércitos occidentales. Yo he querido calificar esos 20 años que vivió Afganistán entre 2001 y 2021 no como una operación militar ni como una intervención internacional, sino como un proceso de transición. Desde esa perspectiva hay que tener en cuenta que el papel de los ejércitos occidentales, o los ejércitos que fueron allí a apoyar al régimen afgano, eran instrumentales. El éxito no lo iban a conseguir ellos. Por mucho que debilitaran, derrotaran a la parte armada, digamos, del movimiento talibán, si eso no iba acompañado de un desarrollo político, económico, etcétera, no iba a valer para nada, como ha demostrado la realidad. Yo he insistido varias veces. Los talibanes, incluso el ejército afgano, militarmente era muy superior a los talibanes. ¿Cuál es el problema? Que al final sintieron que no tenían un Estado por el que luchar. Nosotros, los ejércitos extranjeros, no podíamos hacer, aunque hubiéramos sido capaces de diezmar a la insurgencia talibán. Lo que hemos ido, sobre todo lo que hemos ido aprendiendo después de la caída del régimen de Kabul, lo que nos ha demostrado es que el régimen talibán no se fue expandiendo por la fuerza militar, se fue expandiendo aprovechando el vacío político que iba dejando el régimen de Kabul. Con lo cual, una mayor presencia militar, una mayor asertividad, una mayor eficiencia, yo creo que no hubiera producido cambios significativos en el desenlace final. Esa es mi opinión personal. La segunda pregunta era relativa a si los talibanes podíamos considerar si son realmente afganos. Sí. Por mucho que se hayan financiado con dinero procedente de Arabia Saudí y de Estados Unidos, por mucho que Pakistán haya intervenido mucho en fortalecerlos políticamente, incluso ha intentado guiarlos, cosa que se ha demostrado que no ha conseguido. El movimiento talibán no hay ninguna duda de que es un movimiento afgano, porque incluso los pakistaníes que luchan con los talibanes, ¿hasta qué punto no son afganos? Hay que tener en cuenta que una parte importante de Pakistán está poblada por habitantes de la etnia pastún, y es territorio históricamente afgano. Como decía, los británicos les pareció bien llevar la frontera ahí porque así protegían mejor su imperio. Y dejaron una gran parte del Afganistán histórico, poblado por pastunes, en territorio pakistaní. El pastún pakistaní que coge un Kalashnikov y entra en Afganistán no tiene una sensación de estar luchando en el extranjero. Esa es una frontera artificial, no reconocida, Afganistán nunca la ha reconocido, y que no separa comunidades. Con lo cual, vuelvo, los talibanes, un movimiento afgano al 100%. Además, hay que tener en cuenta que entre los afganos, los árabes no son especialmente bien vistos. Su dinero sí, pero los árabes, como pasa en muchas partes del mundo musulmán, no dejan de ser esa potencia dominante, arrogante. Esa es un poco la visión que tienen en gran medida los afganos sobre los árabes. No es especialmente amigable. Y había una tercera pregunta. Sí. Bueno, a Occidente yo creo que le ha pasado lo mismo que le ha pasado al ejército afgano. Ha llegado un momento que no había un Estado al que sostener. Estados Unidos, quien ha marcado la estrategia internacional, sobre todo en el plano militar, en Afganistán ha sido Estados Unidos. Estados Unidos lleva diciendo, me voy, desde 2009.
ha ido dando plazos, ha ido prorrogando esos plazos, ha ido diciéndole, tenéis que asumir vosotros vuestra responsabilidad, nosotros nos vamos a ir. Y yo creo que los dirigentes afganos se creían todavía que Afganistán tenía suficiente importancia estratégica como para que Estados Unidos no se fuera nunca. Y ya no la tenía. Entonces ha llegado un momento y dice, ¿para qué me voy a quedar aquí si ni ellos mismos parece que están comprometidos con su futuro? No me voy a comprometer yo con él. A mí no me gusta hablar de lo que ha pasado en Afganistán como fracaso de la intervención internacional. Yo creo que quien han fracasado ha sido los afganos. Y ha habido un momento que no ha habido a quien apoyar y ha habido que irse. Insisto, es mi opinión personal. ¿Nos podría dar una idea de cuál es su economía interior en este momento, cuáles son sus riquezas y sus relaciones con el exterior, en qué se apoyan, qué compran y qué venden? Así a bocajarro. Sí, vamos a ver. La riqueza de Afganistán fundamentalmente es, ahora, a día de hoy, es agrícola. ¿Qué potencial tiene Afganistán? Afganistán tiene un potencial muy grande en cuanto a recursos minerales, algo de gas y algo de petróleo. Los derechos de explotación de esa riqueza están fundamentalmente, desde hace ya bastantes años, en manos de China. China ha comprado los derechos de explotación de la mayor mina de cobre del mundo, que está en Afganistán, hay unas reservas de minerales estratégicos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Perdón, y sigo. Ahora mismo la riqueza es agrícola y Afganistán es un país que vive del dinero que recibe del exterior. La ayuda internacional que llegaba a Afganistán suponía más del 50% del Producto Interior Bruto. Esa ayuda se ha cortado a partir de 2021. La parte más relacionada directamente con la ayuda humanitaria, con la ayuda al desarrollo, se está manteniendo, intentando evitar que redunde en beneficio del propio régimen talibán, lo cual es imposible de evitar. Pero bueno, se ha reducido drásticamente la ayuda internacional, no ha desaparecido. China está empezando a invertir. No sustituye esas cantidades enormes de dinero que llegaban, pero está empezando a invertir. Los talibanes están demostrándose bastante eficientes a la hora de gestionar el recurso económico. También se está demostrando que gran parte de lo que llegaba a Afganistán se perdía por el enorme nivel de corrupción que había y que ahora parece que no hay. Con lo cual ahora, aunque llega menor cantidad de dinero, se gestiona mejor, aunque nos pueda doler reconocerlo. Con lo cual, la situación en Afganistán, siendo muy difícil, no es tan catastrófica como nos podíamos haber imaginado a lo mejor hace un año. Están más o menos sobrellevando la situación razonablemente bien. Ellos tienen sus intercambios comerciales con los países vecinos, exportan poco, exportan algo de productos agrícolas, exportan algo de carbón, algo de gas, e importan prácticamente todo. Ya digo, hay un desequilibrio enorme. ¿Qué es lo que pasa? Si a medio plazo se consolidara esta situación de estabilidad que está viviendo el país, sí que es posible que China al final se animara a realizar las inversiones que hacen falta para poner en valor las enormes riquezas minerales que tiene Afganistán. Y también que construyera las infraestructuras necesarias para explotarlas y para atravesar Afganistán hacia el Índico, que es algo que le interesa a China. Afganistán es un país que tiene posibilidades. Si lograra cierta estabilidad, no es un país que esté condenado a la miseria. Hombre, no va a convertirse en la Suiza de la que hablábamos al principio, pero podría mantener un nivel de vida razonable si consiguiera esa estabilidad que permitiera esa inversión que sobre todo China está dispuesta a hacer. Sí. Me ha quedado ahí una cosa que me está dando vueltas, que es la droga. Cuando ha hablado de agricultura, uno de los productos más importantes es el opio. Creo que es el primer productor de opio del mundo. ¿Tiene que ver esto con el desastre institucional? Sí, porque, vamos a ver, la droga suponía un importe mayor que el presupuesto del Estado afgano. Y estaba fundamentalmente en manos de esos señores de la guerra, que a la vez eran ministros, que a la vez eran... Claro, eso genera un nivel de corrupción absoluto. Lo curioso, y efectivamente, generaba mucha riqueza que la mayoría no quedaba en Afganistán,
y ha sido causa de uno de los factores que han ayudado a ese enorme grado de corrupción y esa deslegitimación del Estado afgano. Sorprendió hace un año y pico cuando los talibanes emitieron un decreto diciendo que iban a prohibir el cultivo de la amapola, del opio. Pero, lógicamente, prohibido ha estado siempre, pero no, en fin, en el sistema anterior no se ejercía una presión demasiado grande sobre los productores. Había mucha incertidumbre sobre si iban a ser capaces de embridar, por así decirlo, a sus comandantes locales que también viven de eso. Vamos a ver, los talibanes inicialmente no tenían una estructura administrativa, la van teniendo poco a poco, y los comandantes territoriales, digamos, se autofinanciaban a través de grabar el transporte, grabar el contrabando, grabar la producción, exportación de droga y demás. Bueno, pues contra todo pronóstico parece que sí que va en serio la prohibición. La erradicación, evidentemente, será imposible, pero están reduciendo la producción de opiáceos. Y otra vez volvemos a lo mismo. Parece que la repercusión económica no está siendo tan grave como se podría esperar, porque evidentemente lo que se obtenía de la producción de droga pues no entraba en la economía regular del país en gran parte. Con lo cual, bueno, parece que van avanzando en ese... A mí me produce un poco de incomodidad quizá hablar bien de los talibanes, pero nos están sorprendiendo porque el caos económico que se suponía que iba... Vamos, hace un año y medio se hablaba de que iba a haber una hambruna en Afganistán, que iba a haber una catástrofe humanitaria de dimensiones enormes por ese corte de la ayuda internacional, y no se está produciendo esa catástrofe humanitaria. Afganistán vive en un estado de calamidad humanitaria permanente, pero no se ha agravado de una manera... Muy bien, Antonio. Querido Javier, en primer lugar, para decirte que teníamos unas expectativas altas con tu conferencia y que la has superado con creces, porque nos has hecho una visión de Afganistán bastante interesante y que teníamos un poco conocido por lo que habíamos leído en prensa y sobre todo lo que habíamos visto en televisión a través de documentales, algunas películas, un poco adaptada a la realidad. Ha hecho un comentario de que, porque he tomado varias notas, pero uno de ellos me ha llamado la atención, de que, bueno, hay que acostumbrarse a vivir con los talibanes, aunque no estén respetando los derechos humanos como tenemos en Occidente. Mi pregunta, y haciendo un poco referencia a tu libro de Afgana, es decir, las mujeres afganas no van a poder tener espacios de libertad y dignidad y les va a tocar vivir condenadas solamente por el hecho de haber nacido en Afganistán, ¿o crees que tienen alguna perspectiva de en un futuro inmediato poder mejorar su situación? Hombre, yo creo que el tiempo es inexorable y que esa situación que viven las afganas no va a ser eterna. Otra cosa es que va a costar tiempo y mucho sufrimiento llegar a que esa situación vaya cambiando, pero a corto plazo yo no creo que vaya a haber cambio. Igual que digo eso, no creo que dentro de 50 años, por poner un horizonte temporal, la situación se mantenga igual. Yo creo que eso es insisto, el tiempo es inexorable y son cambios que son, entiendo yo, imposibles de frenar. Además, claro, ahora nos encontramos con una generación que ha vivido otra cosa. Nos encontramos, no sé con quién lo hablaba antes, de mujeres que han trabajado en muchos sectores de la sociedad, que han tenido una vida independiente, que se han movido, han viajado, tienen estudios y ahora de repente les privan de golpe de todo. Pero eso ya lo tienen ya, lo han conocido y se lo van a transmitir a sus hijos, a sus hijas, y yo creo que eso tarde o temprano tiene que provocar un cambio. Pero vamos, no soy optimista en cuanto a los plazos. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que han intervenido y, por supuesto, de nuevo las gracias. Me gustaría hacer sí, adelante. Me voy a hacer yo mismo una pregunta, si se puede, porque además, yo creo que es un comentario muy corto que quería decir, que además yo creo que encaja muy bien en lo que estamos conmemorando en la Constitución, que es también conmemorar la transición. Yo me pregunto muchas veces qué hubiera pasado si no se hubiera vetado al rey Zahir. El rey Zahir, en 2002, hay una gran asamblea en Kabul, en la que se aprueban las líneas maestras de lo que va a ser el futuro de Afganistán, y entre las posibilidades que se abren es la de reinstaurar en el trono al rey Zahir, que era un hombre muy querido, muy respetado, había estado muchos años en el exilio, pero volvió. Y hubo un veto.
un veto de Estados Unidos que vetó absolutamente que se pudiera volver a la forma monárquica del Estado. Quizá porque desde Estados Unidos la monarquía se vea como algo folclórico y carente, no sé el motivo, pero yo a veces me pregunto si hubiera producido algún cambio significativo la presencia de un rey sin poderes ejecutivos, con la legitimidad que tenía ante la sociedad afgana, la palabra tribus conviene matizarla un poco, y quizá un líder tribal se parece mucho a lo que era un cacique en España hace 100 años. Las tribus normalmente son aldeas en las que hay un líder tribal que es en fin, no estamos hablando de señores que van en camello, es otro modelo de tribu. Bueno, pues estos señores veían en el rey su líder natural, y esa separación entre el jefe del Estado y el jefe del Ejecutivo, no sé, yo creo que hubiera creado unas sinergias muy positivas. Pues muchas gracias por esta última reflexión, y de nuevo pues agradecer a los asistentes sus intervenciones. Como es habitual también en este momento, pues cabría argumentar por qué cambiamos un poquito el esquema formal que siempre tenemos en nuestras intervenciones. De entrada, acabo de ver a don José Luis Pérez Serrabona, que se ha incorporado con nosotros, y queremos de nuevo agradecerle pues la amabilidad que siempre tiene con la cesión de estas instalaciones en las que nosotros nos encontramos como nuestra casa. José Luis, muchas gracias como siempre por tu amabilidad y por el trato que siempre le das al Club de la Constitución. En este momento también anunciarles que es nuestro día grande, es el día grande en el que se conmemora pues el 45 aniversario de la promulgación de la Constitución española. En este sentido, el club siempre ofrece pues la posibilidad de que se dé lectura a diferentes artículos de la Constitución. Alteramos un poquito el orden de intervención en este acto, porque generalmente el interviniente, el conferenciante, no firma en el libro de honor del club y posteriormente se le hace la entrega de un obsequio. En este caso vamos a alterar un poco, lo vamos a dejar esto para el último momento y vamos a proceder a la lectura de los artículos de la Constitución. Por favor, pues, don Fernando Luis Morón García. Voy a leer una parte porque es un artículo largo. Artículo 149 de la Constitución, sobre las competencias exclusivas del Estado. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. Primera, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Segunda, nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Tercera, relaciones internacionales. Cuarta, defensa y fuerzas armadas. Quinta, administración de justicia. Y hay otras 27 competencias exclusivas que por brevedad no voy a relatar. Al hilo de la conferencia que acabamos de escuchar, me gustaría comentar de este artículo, concretamente en la parte de la competencia de defensa y fuerzas armadas, que según la última directiva de defensa nacional, la de 2020, y como acabamos de ver en la conferencia del coronel Ruiz Arévalo sobre Afganistán, es objetivo prioritario de la defensa también contribuir a la preservación de la paz y seguridad internacionales en el marco de los compromisos contraídos por España. Eso entronca mucho con el espíritu militar. Nuestras reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas abundan en esta idea en su artículo 93, que reza: cuando el militar actúe en misiones para contribuir al mantenimiento de la paz, estabilidad y seguridad y apoyar la ayuda humanitaria, lo hará como instrumento de la nación española, al servicio de dichos fines, en estrecha colaboración con ejércitos de países aliados y en el marco de las organizaciones internacionales de las que España forma parte. Muchas gracias. Muy bien. Por favor, don Rafael López Cantal. En primer lugar, me sumo a las felicitaciones al conferenciante, que ha estado brillantísimo y nos ha enseñado muchísimo. He elegido leer el artículo 117 porque habla es el primero de los artículos que el título sexto de la Constitución dedica al Poder Judicial. Y en estos momentos en que el Poder Judicial está siendo atacado en su independencia, lo cual significa a su vez un ataque a la división de poderes, que es una de las bases esenciales de nuestra Constitución y del Estado de Derecho, que consagra
entiendo que es oportuno dedicarle una lectura al primero de los artículos, es breve, que la Constitución dedica al Poder Judicial. La justicia, artículo 117.1, emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 2. Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. Díganme lo que tiene que ver esto con el lawfare que nos quieren, que nos quieren implantar. 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar los juzgados, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 4. Los juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. 5. En principio, el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado del sitio de acuerdo con los principios de la Constitución. Y por último, punto 6, se prohíben los tribunales de excepción. Muchas gracias. Gracias. Bien, por favor, don Rogelio Muñoz Oya. Bien, yo voy a leer el artículo 62, que como saben va referido a las funciones del rey dentro de lo que es un Estado parlamentario y propio del Estado social y democrático de derecho que consagra el artículo 1 de la Constitución. Y en segundo lugar, leo este artículo porque, como saben, presentada la proposición de ley de amnistía y normalización en Cataluña, que próximamente va a entrar a debate en el Parlamento, pues se ha dicho, y me sorprende, por grandes constitucionalistas incluso, que la Constitución no hace referencia a la amnistía. Yo no voy a leer el artículo en el que se hace referencia a la amnistía, pero sí les recuerdo que expresamente la Constitución utiliza el término amnistía, digo la Constitución, como una manifestación del derecho de gracia junto al indulto en el artículo 87 tercero, creo recordar, con ánimo de no perder tiempo, cuando veta la amnistía a la iniciativa legislativa popular. Dicho esto, entronco con esas funciones reales y en el artículo 5, en el párrafo I del artículo 62, dice que corresponde al rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá utilizar indultos generales. Nada más. Muy bien. Por favor, don Antonio Martínez Sánchez. Artículo 42 se refiere a la inmigración, tema que me es personalmente muy emocionante, por cuanto llevé Granada a todas estas familias al extranjero y del extranjero a España. Artículo 42. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.
Por favor, don Juan Antonio Pérez Segovia. En primer lugar, quiero decir que para mí es una satisfacción poder leer un artículo de la Constitución española. Artículo 56.3. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho referéndum, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Muchas gracias. Don Antonio Romero. He empezado esta vez por querer leer el artículo 1, porque es el inicio de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, que lleva más de 40 años y ha servido para que haya una convivencia plena y absoluta entre todos los españoles, y que de alguna forma se quiere eliminar con algunas leyes que la verdad son incongruentes en la situación que vivimos. Artículo 1, apartado 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Muchas gracias. Don Javier Ruiz Arévalo. Ya he hablado bastante, así que me voy a limitar a leer el artículo, que además creo que no necesita mucha explicación. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Don Félix Carlos García Gonzalo, por favor. Voy a leer el artículo 138, que creo que viene muy a colación de los tiempos y tan convulsos que estamos viviendo, y quiero pensar y da motivo de reflexión. El artículo 138 dice: la diferencia entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Que se aplique el cuento, quien sea. Ahora está de moda este artículo, que apenas se había usado antes, por la decisión de algún partido político que pretende hacer un referéndum de separación o de autodeterminación a nivel exclusivamente de la propia región que pretende autodeterminar. Artículo 92. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente de Gobierno previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. Es decir, esto es claro y meridianamente claro que en temas de trascendencia y, por supuesto, el pretender, en este caso, una ruptura de la unidad de España, eso tienen que decidirlo todos los españoles, y así lo dice nuestra Carta Magna. ¿Hay alguien más en la sala que quisiera leer algún artículo? No, yo quisiera preguntar cómo lo decidimos los españoles. ¿Cómo decidimos los españoles lo que se acaba de leer?
Mira, cuando se ha pretendido hacer un referéndum, el único que al parecer conocemos es el de Andalucía, no fue precisamente un referéndum de autodeterminación, sino que fue un referéndum con unas garantías muy potentes para decidir si éramos comunidad de primera o lo que se entendía entonces por segunda categoría. Y los andaluces en este caso, con gran esfuerzo y alguna ayuda, decidimos ser en igualdad comunidad de cualquier comunidad de la llamada histórica. Entonces, a partir de eso, lo demás, lo que se ha hecho en las distintas comunidades autónomas es aprobar su estatuto. Pero jamás se puede dar una cosa tan seria como que el pueblo español, que es el titular de la soberanía de nuestro país, pueda abstenerse en un tema de esa importancia, porque así la Constitución lo exige y la garantía de que se cumpla está en nosotros. No sé si he contestado. Le rogamos que aguarden un poquito hasta que terminemos esta última parte de lo que es tradicional ya en todas las conferencias que celebra el Club de la Constitución. Al Club de la Constitución, con agradecimiento por darme la satisfacción de hablar en este foro y como muestra de respeto por su labor en defensa de nuestra Constitución. Salimos aquí fuera.